Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el amor de Jesús se extienda sobre todos, absolutamente todos nosotros que decimos ser sus discípulos, y el amor y la bendición de Dios nuestro Padre se extienda por todo el universo y también se extienda por todo este pequeño planeta perdido en los confines del universo. Hoy me toca, mejor dicho, hacer un resumen de aquella conferencia que en su día di sobre el eslabón perdido del Dr. Charles Darwin. Mucho se ha especulado a lo largo de la historia sobre dónde estaría este eslabón o cuándo aparecería. De momento no ha aparecido en la materia ese eslabón. Sin embargo, indica ello a veces o puede indicar que el Dr. Charles Darwin estuviese equivocado. No, mis queridos hermanos, el Dr. Charles Darwin no estaba equivocado. Todo lo contrario, se trataba de uno de los misioneros del Cristo que a través de la ciencia arrojan luz sobre la oscuridad y las sombras de la criatura humana. Ocurre, sin embargo, que él lo buscaba en el mundo físico, en la materia, y ahí no podría haberlo hallado, ni él ni lo hallará nadie. ¿Dónde está, pues, ese eslabón? Sobre este punto viene a arrojar luz el espiritismo, como sobre muchos otros puntos oscuros que permanecieron velados hasta que nuestro codificador, nuestro querido y amado Allan Kardec, cumplió la misión de codificar en 5 hermosísimos libros el pensamiento, la filosofía, la ciencia de más allá de la vida, que es el espiritismo. Muchas cosas han permanecido veladas hasta que el espiritismo arrojó luz sobre ellas. Una más es el eslabón perdido del Dr. Charles Darwin. André Luiz, ese médico espiritual, a través de la psicografía de Chico Xavier, en un libro suficientemente conocido por todos, que se llama Evolución en dos mundos, nos aclara dónde se halla el eslabón perdido del Dr. Charles Darwin. Y se encuentra, mis queridos hermanos, ni más ni menos que en la vida espiritual. Me explico. Me voy a explicar. Cada especie, cuando abandona la vida a través del fenómeno de la muerte física, traspasa el umbral de la tumba y aparece en la vida espiritual. Allí los ingenieros celestes, esos arquitectos puros y divinos, almas puras, a las cuales nosotros también lograremos alcanzar un día cuando, despojándonos de todas nuestras inferioridades, lleguemos a la angelitud. También en estos trabajos colaboraremos. Pues bien, estos ingenieros celestes o divinos, del otro lado, en ese laboratorio celeste de la vida espiritual, allí reformaban esa especie que acababa de llegar a la vida espiritual. Y cuando de nuevo renacía, ya lo hacía con otras características mejoradas, de modo, forma y razón que en la vida física se la catalogaría sin duda alguna como de otra especie de la que había partido. Por eso es tan importante la labor del Dr. Charles Darwin, porque él, a pesar de esos
cientos de miles de millones, a saber cuántos eslabones perdidos, de todas las especies, desde el átomo hasta el hombre, halló la unión en esa hermosísima teoría que pasó a la historia como la evolución de las especies. Tan solo no halló el eslabón perdido entre los ancestros del hombre, que tenían un tronco común con los actuales monos, no que descendiésemos de los monos, puesto que si descendiésemos de los monos, como algunos aseguraban que había dicho el doctor Charles Darwin, cuestión que nunca ocurrió, el mono habría desaparecido, sencillamente. ¿Dónde estaba, pues, ese eslabón? Sin duda, mis queridos hermanos, en la vida espiritual, en ese otro mundo, en otros mundos. Los hermanos espirituales en la codificación espírita nos explican que el paso que tiene que sufrir el principio espiritual que existe en los animales rudo y abandonar la animalidad para pasar a ser espíritu no ocurre en nuestro mundo, y sí en otros mundos, pero no nos hablan de cómo evoluciona ni cuál es el proceso, no porque sea un misterio como aquella nave de los misterios sin resolver, sino porque todavía carecemos de los conocimientos científicos oportunos que algún día tendremos y de los sentidos para comprenderlo. Por esta razón, porque el eslabón perdido del doctor Charles Darwin no se encuentra en la vida física, y sí en otros mundos, porque tal y como indicaba Jesús cuando estuvo entre nosotros, en la morada, en la casa de mi Padre existen muchas moradas. Quería decir, valga decir, existen muchos mundos, muchas pequeñas y grandes habitaciones, por llamarle de algún modo, planetarias y no planetarias, de elementos celestes, donde por todos los lados florece la vida. La nada y el vacío no existe, conforme dejaron indicado los espíritus Allan Kardec. Por lo tanto, es esa la razón por la cual el doctor Charles Darwin, ni ningún doctor terrestre, pudo encontrar ni podrá encontrar nunca el eslabón perdido que le faltaba, no porque su teoría fuese incierta, es del todo verídica, no porque el doctor Charles Darwin estuviese equivocado para nada. Ese gran científico encontró una conexión entre todas las especies, tan solo faltaba ese eslabón, pero no faltaba por falta de pericia suya, ni porque estuviese equivocado, sino porque está en el mundo espiritual. Lo mismo ocurre con usted, conmigo, con todos los espíritus. Cuando abandonamos el cuerpo actual por el fenómeno de la muerte, pasamos a la vida espiritual. Allí aprendemos, meditamos sobre los errores cometidos, estudiamos en las universidades, en las escuelas del más allá, y cuando volvemos somos almas renovadas que nadie identificaría en nosotros al espíritu que partió, puesto que renacemos en otro cuerpo totalmente distinto. Abrazos a vuestro corazón.